Bienvenidos a un nuevo espacio, a una nueva entrevista del canal Nueva Humanidad. Hoy vamos a tratar un tema diferente que aún no hemos tocado en este espacio y que seguro que les gustará. Vamos a hablar de la eterna juventud. ¿Así de fácil o así de complicado? ¿Existe la eterna juventud? Lo vamos a comprobar hoy con Jean-Claude Frappant, que es autor de un libro maravilloso que se titula He encontrado el secreto de la eterna juventud y del tiempo. Jean-Claude Frappant lleva 40 años aplicando su propio método en él mismo, es experimentado en análisis transaccional, se dedica también a ello, y es periodista científico, psicoterapeuta, creador de la teoría Psicología Evolutiva de la Consciencia. Jean-Claude Frappant, bienvenido. Gracias. La primera cosa que te quería preguntar, y que a lo mejor es más desconocida para nosotros, ¿en qué consiste el análisis transaccional? El análisis transaccional es una teoría que ha inventado en los años 60 un psicólogo que se llamaba Eric Berne. Donc Eric Berne, de cara a su profesión de psicoterapeuta, había dado cuenta que la gente estaba cambiando de personalidad en función de la situación. Y él, con el tiempo, ha experimentado que había tres personajes diferentes. Donc, con el tiempo ha llamado uno el padre, el adulto y el niño. Donc, el padre representa las normas. El adulto es la mirada exterior, la parte objetiva. Y el niño, el más interesante, la parte emocional. De cada persona. De cada persona. Interior, ¿no? Nuestro niño interior. Ahora se ha popularizado con este concepto de niño interior, pero ese concepto se debe a Eric Berne, porque él que ha destacado esta visión, porque antes de él nadie hablaba de esto. Y esto viene de los años 60. De los años 60. A ti te interesó muchísimo este tema y tú te estás dedicando ahora a este tipo de análisis transaccional. Sí. Muy bien. Sí, porque en un momento de mi vida he tenido problemas y me ha aparecido un artículo en una revista que leía Psicología y había una ilustración de alguien que estaba sobre una branca de árboles y le estaba cortando y decía la víctima, entre comillas, es el verdadero culpable o no. ¿Entiendes? Y ahí te despertó la curiosidad. Voilà, automáticamente. Y cuando he descubierto esta teoría, digo, esto sí es real para mí. Claro, y ahí te volcaste. Además también te has basado mucho en investigaciones muy científicas del biólogo francés Henri Labrie. Sí, porque en la misma época que yo he empezado mi formación de psicoterapeuta de análisis transaccional, años antes he tenido una iluminación. Quiero decir que en un momento de mi vida me ha venido un montón de respuestas a preguntas que yo no había formulado y no había entendido lo que me pasaba. Donc había hecho un escrito que he enviado a varios científicos franceses para intentar de guiarme. Y uno de los científicos que me había contestado es Henri Labrie. Henri Labrie es un biólogo. Es el señor que ha inventado los primeros neurolépticos, quiero decir, todas las pastillas que la gente toma cuando tiene ansiedad, es él que ha inventado esto. Pero el problema que hay es que él no ha inventado este tipo de pastilla para esto, sino que él era un médico y buscaba un medicamento para operar a la gente sobre el campo de batalla. ¿Entiendes? Y salió este medicamento. Voilà. Y él se ha dado cuenta que este medicamento lo que hacía era quitar el dolor, pero la gente estaba consciente. Y él ha hablado con un amigo psiquiatra y le ha dicho, esto podría ser interesante, vamos a experimentarlo. Porque antes de esa fecha, cuando una persona tenía un brote, lo que hacía era la ducha fría. Sí. ¿Entiendes? Vale, Camisola. para calmar. Sí, ¿entiendes? Sí. Donc era una barbaridad. Y a partir de este momento, la psiquiatría ha cambiado radicalmente. Pero el problema
es la teoría de Laborie. Laborie describe la sociedad en grupo de poder. Quiero decir, cada grupo intenta de tener el máximo de poder posible, ¿entiendes? Donc, una de las primeras cosas que me ha enseñado, y gracias a él he podido seguir este camino, es que el nivel científico, cada científico guarda su información en un lenguaje muy específico para salvaguardar su parcela de poder. Para que no se lo cojan. Voilà, claro. Pero él decía que no hay límite en la ciencia, ¿entiendes? Claro. Y él cuando tenía una pregunta, si tenía que cambiar de registro científico, es lo que hacía. Y es lo que me ha enseñado. Y después he empezado con la psicología, pero después he seguido con la biología y he terminado con la física, ¿entiendes? Tú tienes una formación muy científica, por otro lado también muy espiritual, Sí. que has unificado Exacto. y que ha hecho que descubrieras ese secreto de la eterna juventud. Sí. Que me gustaría que nos contaras, porque bueno, ya en ti ya vemos la imagen, Sí. porque yo no sé si quieres decir cuántos años tienes. Sí, voy a tener 70 años. Pues ya lo ven, que sí que sabe cuál es el secreto de la eterna juventud. Pero todo esto lo has unificado de muchas cosas que has ido aprendiendo Sí. y sobre todo experimentando Exacto. en ti. Sí, porque tú has tenido una astróloga anteriormente, pero yo soy Acuario ascendente Capricornio. Y muy Capricornio dice que está muy bien las ideas, pero necesita base real. Claro. Y mi obsesión, como decía, es siempre de llevar las cosas a un terreno, como decir, Claro, más... que se pueda comprobar, Voilà, que- que se y- pueda y que comprobar. sean terrenales. Voilà, si yo no puedo experimentarlo en mi carne, no me vale, lo rechazo. Claro. ¿Entiendes? ¿Y qué es lo que has experimentado, Jean-Claude? ¿Qué has experimentado para que ahora podamos tener este libro que contiene el secreto de la eterna juventud? Sí. Bueno, es un camino, ¿eh? Lo que quiero decir que no es una dieta. Ni nada instantáneo. Voilà. Es un estilo de vida. Voilà, es un estilo de vida y es un camino. Hay dos caminos para mí. Hay el camino interior y el camino de la sociedad. Es una metáfora, pero lo que quiero decir es que los niños hablan con Dios. Es el mundo divino. Y los adultos hablan con la sociedad. Claro, hemos perdido ese instinto divino. Voilà. Donc, el por qué hay una lógica, no es nada de mágico, porque es lo que digo, yo no soy un mago. Claro, es ¿Entiendes? la lógica y la Voilà, experimentación. Voilà. Donc, lo que he entendido gracias a Henri Laborie, es que los niños, hasta la edad de 7 años, lo que hace todo lo que ha vivido, todo lo que ha experimentado, para seguir creciendo, todo esto pasa en el inconsciente. Pero no es el inconsciente de Freud, no es los problemas que te molestan y lo pones en la basura, no, es el inconsciente biológico. Me explico, yo he entrado en este estudio y en 2-3 minutos he podido asimilar la información que hay, de verlo. Esta información es mi inconsciente que lo hago, de la misma manera es mi inconsciente que hace Que lo que guarda, respiro, ¿no? También. ¿entiendes? Pero si tenía que gestionar esta información desde el consciente, yo necesitaría 15 días. 15 días para asimilar Para mirar la misma... y conocer para todo lo que hay en el plató. Voilà, exacto. Donc la diferencia es esto, es un problema de tiempo. Claro.
Y donc, para seguir asimilando la realidad desde el punto de vista nuestro, el nivel social, y el nivel social es los demás, ¿entiendes? Donc necesitamos quitar esta información desde el consciente. Donc es para esto que pasa al inconsciente. Pero el malo es que no nos recordamos de su consciente. Voilà, de toda la información Sí. que hemos puesto en el inconsciente. Y de cara a esta información hay una información fundamental. C'est que el niño al nacer está en lo que los psicólogos desde Piaget llaman el yo todo. El niño no se diferencia él y el mundo, él es el universo. Es uno con todos. Es el universo. Donc poco a poco, con el tiempo, va a experimentar que cuando está tocando él, tiene un tipo de sensación, cuando está tocando otra persona, tiene Sí. otro. Donc se da cuenta que hay circuito que está en bucle, otro que no. Después, cuando aprende a edificar, se da Sí. cuenta que tiene un interior y un exterior. Donc, a los 2 años, más o menos, sale de este yo todo. Pero al salir de este yo todo, de cara a la relación que tiene con su entorno, primero su mamá y su papá, ¿entiendes? Va a tener una posición existencial. Y hay 4 posiciones. Yo soy más y tú eres más, es la posición de Jesucristo. Yo soy más y tú eres menos, es la posición de Moisés. Ajá. Yo soy menos y tú eres más, es la posición de la mujer maltratada. Y yo soy menos y tú eres menos, es la posición de la persona que vive en la calle. ¿Entiendes? Donc, esta experiencia, esta identificación es fundamental de cara a la vida de la persona. Pero como está en la inconsciente, la persona Claro. actúa y no sabe la base de su actuación, no tiene conciencia, ¿entiendes? Donc es evidente, si tú tienes la posición yo soy más y tú eres más, vas a vivir con más armonía. Claro. Si tú tienes la posición yo soy más y tú menos, vas a tener problemas, vas a Sí, tener sí. una confrontación permanente en la vida, conflictos. porque siempre vas a tener que defender tu posición, yo Sí. soy el mejor, ¿entiendes? Una madre que dice a su hijo, tú eres muy inteligente, tú eres el más inteligente, no se da cuenta, pero ¿cuál es el mensaje que le da? Le dice que tú eres más inteligente que los demás. Claro, y este tiene niño que luchar cuando por ese puesto voilà, y está, ¿lo has entendido? Sí. Y este chico, esta persona va a tener que luchar toda su vida para Sí, mantener para ser esta el número posición. ¿Entiendes? Es la competición. Sí, 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 sí. O ¿Me sea, entiendes? hemos de reconocer en cuál de estos 4 estados nos encontramos De cara a la educación para que ir hemos tenido. siempre al primero, al Para de salir, iguales. para salir de la parte cultural. Parce que la seule manera para salir, parce que el problema, c'est que nosotros nos identificamos a esta experiencia Claro. de vida que tenemos. Claro. ¿Entiendes? Pensamos que la realidad es este. No, la realidad no es este. La realidad es el guión de vida que nos ha transmitido papá y mamá. Sí. Y nosotros creemos que esto forma parte de nuestra realidad. Y no Claro, hay nos nada. limita, todo esto nos Voilà, limita. exacto, Sí. es limitación Y si total. estamos en ese estado de tú eres menos y yo soy menos, estamos sin abundancia también. Hemos de lograr estar siempre en equilibrio. ¿Todo eso lo podemos aprender contigo, con este libro? Exacto. Eso es muy interesante. Sí, sí, ¿Qué sí, más sí. encontramos ahí, Jean-Claude? No, como decir, el camino que he tenido que hacer es de aplicar esto al nivel social. ¿Hay tus experiencias personales también, sí, sí, tus totalmente vivencias? es mi itinerario, ¿entiendes? O sea, es Parce que como tú- ejemplo a seguir. Sí. O para darnos cuenta y si nos identificamos No, con te he estos dicho, casos. yo soy ascendente Capricornio. Donc Claro, soy lo tienes muy- que llevar a la tierra. Voilà. Y lo que quiero decir, esta experiencia la he hecho hace 40 años, pero tenía duda de decir, ¿esto es real o no, Jean-Claude? Claro. Y hasta de tener 60 años, yo no me lo he creído totalmente. Digo, puede ser que es algo que tienes te has así, pero, imaginado. voilà, pero que no es real.
Y después, a los 60 años, he tenido una experiencia de vida que me ha demostrado que no, es real. Y a partir de aquí he decidido de escribir este libro y de compartir esta enseñanza. Dicen que a los 60 años tenemos capacidad para conseguir todo. Exacto. Incluso lo que no hemos conseguido antes. Exacto. Que es como un renacer, o sea, es un Sí, muy parce buen que momento. tenemos la posibilidad de desengancharnos Sí. de la información que hemos tenido. ¿Entiendes? Porque vuelvo, la parte negativa es la identificación que nosotros hacemos con la información que hemos recibido. Claro. Y ¿Entiendes? estamos como enganchados y hay Sí. como un miedo a fallar a todas esas creencias que nos han inculcado. Sí, pero la sociedad funciona así. Para que la sociedad funcione, nosotros tenemos que vivir exteriormente a Sí. nosotros. Tenemos que engancharnos al exterior. Donc, todo 95% de la información que vamos a recibir de la sociedad va a decirnos, no puede ser. Claro, claro. No puedes, pero toda la información la tenemos dentro, ¿entiendes? Pero nosotros tenemos una educación judeo-cristiana que nos dice, no puedes fiarte Nos de limita. tu información y te está limitando. Sí. Te está dando una culpa que no existe. La culpa es un medio para controlarte, para limitarte, ¿entiendes? Y el problema es que la gente, lo que tú vives, lo que tú crees, es lo que tú experimentas. Es difícil claro. asimilar y a vivir, pero la creencia que tú tienes es lo que tú vas a vivir. ¿Por qué? Porque voy a utilizar una metáfora otra vez. C'est que para mí, es mi percepción de la realidad, como decía, tenemos una imagen global del universo, podemos calificarlo de Dios. Pero esta unidad, después para tener conciencia del mismo, ha tenido que experimentar la multiplicidad, el múltiplo, la individualidad. Y donc nosotros somos, ¿entiendes? Esta multiplicidad. Sí. Y hemos de creer en ello, ¿no? Ah, pues sí, pero lo que quiero decir es que la multiplicidad tiene el poder de la unicidad, ¿entiendes? Claro, cada Donc, uno individualmente hace que todos seamos somos uno. parte de Dios, somos dioses. ¿Hubo una época en tu vida que tú no creías tanto o no llevabas a cabo tantas conexiones divinas, ¿no? Sí. Tanto pedir ayuda al universo o a Dios, Sí. hacer tus oraciones y luego de repente te diste cuenta que cuando tú te volviste a conectar con la divinidad, las cosas funcionaban mejor. Exacto. Sí, porque hay gente que cree en los ángeles, cada uno tiene su metáfora de vida. Hemos de creer en algo, Sí, ¿no? tenemos que creer en algo, ¿entiendes? Porque importante la eso. fe, es la fe que nos permite de conectar con otro nivel de la realidad, Ajá. ¿entiendes? Porque el secreto está aquí. Tenemos dos fuentes de información. Tenemos la fuente social y tenemos la fuente divina. Pero lo que podemos ver, si cada sociedad tiene sus normas. Claro. ¿Te imaginas si yo, hace 100 años, yo no podría ser aquí? ¿Por qué? Porque soy negro. Y yo, siendo negro, la sociedad no me reconocía nada. Yo no podría Sin ser derechos. inteligente. Claro. ¿Entiendes? Yo era una bestia. ¿Entiendes? El más alucinante es que nos dice la ciencia. La ciencia nos dice que la vida ha nacido en África. ¿Entiendes? Es el origen. Sí. Pero hay gente que tiene dificultad a entenderlo. Pues dice, en África son negros ahí y yo soy blanco. Pero lo que no se da cuenta es que los primeros humanos, prehumanos, tenían la piel blanca debajo de su pelo negro. Pero después de perder el pelo, la piel blanca tenía que soportar el calor. Donc aquí se ha adaptado y se ha hecho negro. Pero los primeros humanos que han emigrado, como decía, aquí en Europa,
En esta época no había extrema derecha para decirle que no, ¿entiendes? Claro, no había nadie, ¿entiendes? Era negro, pero como no había sol, se ha adaptado, claro, nada más. Es una adaptación. Es una adaptación. Pero el problema es que la gente está mirando a muy corto plazo. Sí. Yo soy de la Martinica, ¿entiendes? Ya es una mezcla, lo que quiero decir, Antilla francesa. Yo tengo 4 hijos. Los 4 son más o menos blancos, porque mi ex 2 mujeres era de aquí. Pero tengo una, la Magali, para nombrarla, es blanca. Pero blanca, blanca. Cuando ha nacido, digo, pero es mío esto, sí. Y hace 5 meses ha tenido un bebé. Es una niña, Maya. Ella tiene el pelo rubio. Quiero decir que cuando va a estar en la calle, la gente va a mirarlo, a ningún momento van a ver rasgo negro aquí. No van a ver que el abuelo es negro. Voilà, exacto. Ya con mi hija tenía problema, porque hay gente que quería ligar con ellos, los chicos. Y hay algunos que hablaban mal de los negros. Sí. A un momento hay un amigo que dice al chico, pero su padre es negro. Claro. ¿Por qué? Porque no se notaba. Quiero decir que de cara al nivel social, estamos mirando las cosas a muy corto plazo. Ahora ¿entiendes? Sí. Quiero decir, nuestro problema es esto, es la duración de vida que tenemos. Como decir que en general, aquí en España, la gente vive unos 90 años y no tiene tiempo para nada. Claro. Pero lo que me he dado cuenta también, la duración de vida es una convención. ¿Entiendes? Todo relativo. Todo es relativo, porque yo mismo me he programado para vivir más de 100 años. Qué bueno. Porque no. Tú sí que sabes. Sí. Nos has de enseñar esto, ¿eh? Sí. Todos los secretos estos que tú sabes. Sí, pero este secreto, entre comillas, tiene un pero. Es que esto no se puede vivir de cara al nivel social. No puedes vivir de cara a los demás, de decir, yo tengo más dinero, tengo ese coche. Esto no vale nada. Tienes que experimentar el camino interior. Y si tú no experimentas el camino interior, no puedes entender el mundo. Y esta reprogramación para la eterna juventud, entre comillas, o para vivir 100 años, ¿se vive más desde el corazón y desde la emoción o desde la mente? No, se vive desde el corazón. Yo explico en mi libro que el símbolo de la inteligencia es Albert Einstein. Y me he dado cuenta, una de las cosas que he entendido, es que Einstein había expresado la idea que el espacio y el tiempo forman parte de una realidad. Y una de las primeras cosas que me he dado cuenta en el nivel científico, que esto no es exacto. ¿Por qué? Porque el tiempo no existe. Quiero decir que la realidad existe solo en el aquí y ahora. Hay el presente, nada más. Y ya está. Pero nosotros como ser humano necesitamos un concepto con el tiempo, pero es un tiempo psíquico, para movernos. Donc el tiempo físico, quiero decir para viajar, como las películas de ciencia ficción, esto no existe. Solo existe el tiempo psíquico, ¿entiendes? Y cada uno tiene el suyo también, Y cada uno tiene el suyo. ¿Albert Einstein fue el último profeta? Sí, para mí sí. Porque, explico, porque de otro modo no se entiende. Hay que entender que nuestra sociedad, que le gusta o no a mucha gente, la base viene de Moisés, judeo-cristiana, ¿entiendes? Y Moisés es una metáfora, pero es una realidad, ¿entiendes? Moisés era una persona que ha recibido una información, pero que no se podía identificar esta información. Él había nacido judío, tenía la piel más negra que los egipcios, que estaba más blanco, y en un momento ha tenido que elegir. Y ha elegido de cara a su piel. Y ha elegido de cara a Israel, que a los esclavos. Y él ha tenido que encontrar una metáfora para salir y para
para luchar con el rey de Egipto. Donc él, que había vivido con él, porque no hay que olvidar que los dos han vivido juntos, puisque Moisés de pequeño, la hermana del rey, como decir, fue su madre adoptiva. Donc él estaba consciente de la psicología del rey y se había dado cuenta que la base del rey era la religión. El rey no tenía un dios, sino tenía una multitud de dioses, lo que era normal en la sociedad egipcia. Donc él ha creado la metáfora de decir, tú tienes un montón de dioses, pero yo tengo uno, y el mío es más fuerte. ¿Qué dices esto? Sí. Donc a partir de aquí, él ha creado una metáfora, la religión. Pero lo que hay que ver, la religión es algo que a la base es positivo. ¿Por qué? Porque antes de la religión, y tenemos en el mito de Abel el Caín, que decía, yo me levantaba, tú no me gustaba, te mataba, y no pasaba nada. Pero a partir del momento que ha creado el concepto de religión, ha transmitido valores y decir, hay cosas que no se pueden hacer, porque hay gente que tiene empatía y otros que no, ¿entiendes? Donc en función de la intuición que vas a tener, hay actos que vas a hacer y esto no te molesta, ¿entiendes? Donc, sigo. Donc Moisés, le explico en mi libro, tenía la posición, ha trabajado con la posición yo soy más, mi Dios es más fuerte que el tuyo, ¿entiendes? Donc tú menos. El problema es que esto, la gente que tiene este fe o esta ideología, o los políticos que son aquí, la derecha en general, como decir, tiene consecuencias, porque siempre necesita en proyección gente que van a hacer menos para asumir su más, para posicionarse, la palabra exacta. Pero como el universo es perfecto, 2000 años llega uno que dice, no, esto es falso. La realidad es que yo soy más y tú es más, y Jesucristo que dice esto. ¿Por qué? Porque Jesucristo, que es Piscis, es el paradigma de la empatía. Y aquí que me he dado cuenta no hace mucho, por el intermediario de mi hija, que la empatía es más interesante que la inteligencia. Qué bueno. ¿Por qué? Porque Einstein, que vuelvo a Einstein, el último profeta, Einstein era judío. Pero teniendo esta psicología, yo soy más y los demás menos, a través de nuestra sociedad, ¿cómo vivir esto? De cara a las posiciones, el dinero. Claro, eso es lo que Donc experimentamos. la familia de Einstein, su único familiar, su madre, le decía, tiene que... ¿Entiendes? Y su madre estaba muy enfadado cuando él ha conocido su primera mujer, que casi a 50%, si no más, es la persona que le ha ayudado a tener todos sus conceptos. La parte femenina la que parte le dio el femenina empujón. es fundamental, Sí. pero que él no ha reconocido tampoco, prejuicio social, ¿entiendes? Sí. Donc, Todos son conceptos que nos van limitando a través de toda la historia. Exacto. Jean-Claude, yo me estaría 2 días hablando contigo, Sí. como mínimo, porque tienes tantísima información para contarnos. Sí. Que por mucho que queramos no la vamos a poder absorber en esta media hora, y no quiero que te vayas sin decirme que tenemos una oportunidad del 5 al 7 de agosto, estos 2 días, de hacer una formación contigo en Sant Cugat. Exacto. Que quiero que me expliques así brevemente en qué consiste, qué vamos a aprender ahí. No, aquí lo importante para mí es que la gente reconecta con su inconsciente, con su niño natural. Donde hay toda esa información. Voilà. Porque la gente está desconectada de este niño interior. Y es el problema de las enfermedades. Porque la gente son enfermos. Porque tiene un choque entre la información social y la información interior. Y fruto de ese choque es la enfermedad. Pero la gente, el ser humano, tiene la capacidad, como decir, de curarse. Y no soy yo que lo digo, sino Henri Laborie,
un biólogo, Sí, que decía todo base de enfermedad es psicosomático. Quiero decir, la gente cuando se enferma es una manera de expresar. Claro, una emoción Es que una te ha emoción. provocado eso. Voilà. Pues ¿Entiendes? en estos 2 días, 5 al 7 de agosto, Sí, ahora aquí tenemos donde pueden reservar, podemos aprender exacto. a sacar reconectar, todo a eso que reconectar con el tenemos niño y interior. nuestro médico interior que nos va a Voilà. ayudar a sanar. Exacto. Fantástico. Voilà. Jean-Claude Frappant, muchísimas gracias por venir, gracias por este libro, Ajá. gracias por este taller que nos vas a hacer en Ajá. agosto y será hasta la próxima. D'accord. A ustedes gracias por seguirnos, también les esperamos en una nueva entrevista en el canal Nueva Humanidad. Que sean muy felices.